Bienvenidos a Armenia. Hecho por Gaines Sargsyan, Anna Martirosyan y Rosana Bakian. Introducción a Armenia. Armenia es un país ubicado en la región de Cáucaso Sur, entre Europa y Asia. Se encuentra en una zona montañosa, lo que le da paisajes naturales impresionantes y un clima variado. Aunque es un país pequeño, tiene una gran importancia histórica y cultural. Armenia limita con varios países: al norte con Georgia, al este con Azerbaiyán, al sur con Irán y al oeste con Turquía. Su ubicación ha sido muy importante a lo largo de la historia, ya que conecta diferentes culturas y regiones. Ereván y su historia. Ereván es la capital de Armenia y una de las ciudades más antiguas del mundo. Su historia se remonta al año 782 a.C., cuando el rey Argishti I fundó la fortaleza de Erebuni, que marcó el origen de la ciudad. A lo largo de los siglos, Ereván ha sido parte de diferentes imperios, incluyendo el persa, el otomano y el ruso. Durante el período soviético, la ciudad se modernizó y creció rápidamente, convirtiéndose en el centro político, cultural y económico de Armenia. Hoy en día, Ereván es una ciudad vibrante que combina historia antigua con vida moderna y es conocida por su arquitectura, cultura y hospitalidad. La leyenda de la formación de Armenia, Haik y Bel. Según la tradición armenia, el origen del pueblo armenio está ligado a la leyenda de Haik, un héroe valiente y patriarca del pueblo. Haik se rebeló contra el poderoso y tiránico rey Bel, quien gobernaba con autoridad y exigía obediencia absoluta. Haik decidió abandonar Babilonia con su familia y su gente para buscar libertad. Viajaron hacia las tierras altas de Cáucaso, donde se establecieron en una región fértil y segura. Sin embargo, Bel no aceptó su desobediencia y marchó con su ejército para someterlo. En una gran batalla, Haik enfrentó a Bel. Con gran fuerza y valencia, Haik logró derrotarlo con una flecha certera, liberando así a su pueblo. Este evento simboliza el nacimiento de Armenia como una nación libre. El pueblo armenio se considera descendiente de Haik y el nombre armenio del país Hayastan proviene de su nombre. Armenia antigua. La historia de Armenia se remonta a la antigüedad, cuando la región formaba parte del reino de Urartu, una civilización avanzada conocida por sus fortalezas, sistemas de irrigación y desarrollo agrícola. Urartu se estableció alrededor del lago Van y dejó importantes restos arqueológicos como la fortaleza de Erebuni. Después de la caída de Urartu surgieron los primeros reinos armenios. Durante el reinado de Tigranes el Grande, Armenia se convirtió en un poderoso imperio que se extendía desde el mar Caspio hasta el mar Mediterráneo. Estos primeros reinos sentaron las bases de la identidad, cultura y organización política del pueblo armenio. Adaptación del cristianismo. Según la tradición armenia, el rey Tidares III gobernaba como pagano y perseguía a los cristianos. Entre ellos estaba Gregorio, quien fue encarcelado durante muchos años en una prisión profunda llamada Horvidab. Mientras tanto, el rey cometió un acto injusto contra unas monjas cristianas que habían ido a Armenia. Después de esto, Tiridates enfermó gravemente y, según la leyenda, comenzó a comportarse como un animal, perdiendo la razón.
La hermana del rey tuvo un sueño en el que se le reveló que solo Gregorio podía curarlo. Entonces, Gregorio fue liberado de la prisión después de muchos años. Con fe y oración, logró sanar al rey. Tras este milagro, el rey Tiridates III aceptó el cristianismo y declaró esta religión como oficial en Armenia en el año 301. Así Armenia se convirtió en el primer país cristiano del mundo. El genocidio armenio. El genocidio armenio ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, entre 1915 y 1923, en el Imperio Otomano. En este tiempo, el gobierno otomano comenzó a perseguir y deportar a la población armenia. Miles de armenios fueron obligados a abandonar sus hogares y marchar largas distancias en condiciones muy fáciles, sin comida ni agua suficiente. Muchas personas murieron durante estas marchas, conocidas como marchas de la muerte. Se estima que alrededor de 1,5 millones de armenios perdieron la vida. Las familias fueron separadas, comunidades enteras desaparecieron y muchas personas se dispersaron por diferentes países, formando la diáspora armenia. Este acontecimiento es una parte muy importante de la historia de Armenia y del pueblo armenio. Hoy en día los armenios recuerdan a las víctimas cada año el 24 de abril, honrando su memoria y promoviendo la importancia de la paz y los derechos humanos. Komitas. Komitas fue un destacado compositor, musicólogo y sacerdote armenio, considerado el fundador de la música clásica armenia. Nació en 1869 y dedicó su vida a recopilar, estudiar y preservar canciones tradicionales armenias, muchas de las cuales podrían haberse perdido sin trabajo. Durante el genocidio armenio, Komitas fue arrestado en 1915, junto con otros intelectuales armenios en Constantinopla. Aunque fue liberado gracias a la presión internacional, el trauma de lo que vivió y presenció afectó profundamente su salud mental. Después de estos eventos, Komitas nunca se recuperó completamente y pasó los últimos años de su vida en silencio sin volver a componer. Su historia simboliza el sufrimiento del pueblo armenio durante el genocidio. Komitas es reconocido mundialmente porque logró preservar la esencia de la música armenia y llevarla al escenario internacional. Su obra no solo es un tesoro cultural, sino también un símbolo de identidad, memoria y resistencia para los armenios en todo el mundo. El período soviético en Armenia. Después de la Primera Guerra Mundial y un breve periodo de independencia, Armenia fue incorporada a la Unión Soviética en 1920 y se convirtió en la República Socialista Soviética de Armenia. Durante este periodo, Armenia experimentó importantes cambios. La educación y la ciencia avanzaron. Sin embargo, la vida bajo el control soviético también significó la pérdida de independencia política y limitaciones en la libertad de expresión. La religión fue restringida y muchas tradiciones culturales se vieron afectadas. A pesar de estas dificultades, el pueblo armenio logró preservar su identidad, idioma y cultura. El período soviético terminó en 1991, cuando Armenia declaró su independencia tras la disolución de la Unión Soviética. La independencia de Armenia. Armenia obtuvo su independencia el 21 de septiembre de 1991, tras la disolución de la Unión Soviética. A través de un referéndum nacional, la gran mayoría del pueblo armenio votó a favor de convertirse en un país independiente.
La independencia marcó el comienzo de una nueva etapa en la historia de Armenia, donde el país pudo establecer su propio gobierno, leyes y relaciones internacionales. Sin embargo, los primeros años de independencia fueron difíciles. Armenia enfrentó desafíos económicos, políticos y sociales, así como conflictos en la región. A pesar de esto, el país logró avanzar y fortalecer su identidad como nación independiente. Hoy en día, el Día de la Independencia se celebra cada año el 21 de septiembre. Lengua y alfabeto armenio. El idioma armenio es una lengua antigua y única que forma su propia rama dentro de las lenguas indoeuropeas. Ha sido una parte esencial de la identidad del pueblo armenio durante siglos. El alfabeto armenio fue creado en el año 405 después de Cristo por Mesrop Mashtosh, un monje lingüista y educador. Según la tradición, Mesrop Mashtosh quería que el pueblo armenio pudiera leer la Biblia y aprender en su propio idioma, ya que antes se utilizaban otros alfabetos extranjeros. Después de mucha investigación y dedicación, creó un sistema de letras únicos, perfectamente adaptado a los sonidos del idioma armenio. El alfabeto origen tiene 39 letras. La creación del alfabeto fue un momento clave en la historia de Armenia, ya que permitió el desarrollo de la literatura, la educación y la preservación de la cultura armenia a lo largo del tiempo. Música tradicional e instrumentos armenios. La música tradicional armenia es una parte muy importante de la cultura y refleja la historia, las emociones y la vida del pueblo armenio. Muchas canciones hablan de la naturaleza, el amor, la fe y también el dolor y la resistencia a lo largo del tiempo. Uno de los instrumentos más conocidos es el duduk, hecho de madera de albaricoque, que produce un sonido suave y melancólico, muy característico. También son comunes la zurna, un instrumento de viento con un sonido fuerte y festivo, y el dejol, un tambor que acompaña bailes y celebraciones. Otro instrumento tradicional es canon, una especie de cítara que se toca con los dedos y produce sonidos delicados y armoniosos. La música armenia se utiliza en celebraciones, danzas tradicionales y eventos culturales, y sigue siendo una forma importante de preservar la identidad y las tradiciones del pueblo armenio. Danzas tradicionales armenias. Las danzas tradicionales armenias son una parte esencial de la cultura y han transmitido de generaciones en generación. Estas danzas suelen realizarse en grupo, formando círculos o líneas, la que simboliza la unidad y la comunidad. Bert es una de las danzas tradicionales más impresionantes de Armenia. La palabra Bert significa fortaleza en armenio. Esta danza es única porque los bailarines forman una especie de torre humana, subiendo uno sobre otro para crear la imagen de una fortaleza. Este movimiento simboliza la fuerza, la unidad y la resistencia del pueblo armenio. La danza Bert es poderosa y enérgica y generalmente es interpretada por hombres. Bert no es solo una danza, sino también un símbolo de orgullo nacional, valentía y trabajo en equipo dentro de la cultura armenia. Traje tradicional armenio, taras. El taras es el traje tradicional armenio y refleja la rica historia, cultura y diversidad de las diferentes regiones de Armenia. Estos trajes están hechos con
con telas coloridas y decorados con borderos detallados, joyas y cinturones. El taraz para mujeres suele incluir vestidos largos, delantales y tocados elegantes, mientras que los hombres incluyen túnicas, chalecos y cinturones adornados. Hoy en día, el taraz se utiliza en danzas tradicionales, celebraciones y eventos culturales, ayudando a preservar la identidad y las tradiciones del pueblo armenio. Comida tradicional armenia. La comida tradicional armenia es rica en sabores y está profundamente conectada con la cultura, la familia y la hospitalidad. Uno de los alimentos más importantes es el lavash. El lavash es un pan tradicional armenio, delgado y suave, que tiene un gran valor cultural en Armenia. Se prepara con ingredientes simples: harina, agua y sal. La masa se estira hasta quedar muy fina y luego se coloca cuidadosamente en las paredes de un horno especial llamado tonich, que es un horno de barro bajo tierra. La preparación del lavash es una tradición que se realiza en familia o en comunidad y ha sido transmitida de generación en generación como parte importante de la cultura armenia. Celebración de Pascua en Armenia. La Pascua es una de las celebraciones más importantes en Armenia y tiene un profundo significado religioso. Antes de la Pascua, muchas personas participan en un periodo de ayuno llamado Gran Cuaresma. El día de Pascua, las familias asisten a la iglesia y luego se reúnen para compartir una comida especial. Una de las tradiciones más conocidas es tener huevo de color rojo, que simboliza la sangre de Cristo y la vida nueva. También es común jugar a chocar los huevos entre sí y el que no se rompe se considera el ganador. La mesa de Pascua suele incluir alimentos tradicionales como pescado, hierbas verdes y pan, simbolizando renovación y vida. La celebración refleja la fe, la familia y la esperanza en la cultura armenia. Bartabar. Bartabar es una de las celebraciones más alegres y divertidas de Armenia. Se celebra en verano y es conocida como el Festival del Agua. En este día, las personas se lanzan agua unas a otras en las calles, patios y plazas. No importa la edad, niños y adultos participan, creando un ambiente lleno de alegría y risas. Bartabar tiene raíces antiguas que se remontan a tiempos paganos, pero más tarde fue adoptada por la Iglesia cristiana y se asocia con la transfiguración de Jesucristo. Inventores o innovadores armenios. Alex Manukyan. Alex Manukyan fue un inventor y empresario armenio estadounidense. Es famoso por inventar el grifo de una sola manija, conocido como grifo delta. Stepan Stepanian. Stepan Stepanian fue un inventor y ingeniero armenio. Es conocido por inventar el camión mezclador de concreto, utilizado en la construcción hoy en día. Emi Kavakian. Emi Kavakian fue un inventor armenio estadounidense. Es conocido por crear la silla de ruedas automática y tecnologías que ayudaron a mejorar la vida de las personas con discapacidades. Hovhannes Rukasyan. Hovhannes Rukasyan fue un inventor y farmacéutico de origen armenio. Es famoso por inventar la lámpara de queroseno y permitió iluminar hogares y calles en el siglo XIX. Artem Mikoyan. Artem Mikoyan fue un diseñador de aviones armenio. Es famoso por crear los aviones de combate MiG
utilizando en muchos países. Christopher der Seropian. Christopher der Seropian fue un químico armenio. Es conocido por desarrollar un color especial utilizado en los billetes de dólar estadounidense. Heri Tatosian. Heri Tatosian fue un inventor armenio estadounidense. Es conocido por inventar la máquina para hacer conos de helado utilizada en la industria alimentaria. Hovhannes Adamian. Hovhannes Adamian fue un ingeniero armenio. Es famoso por ser uno de los inventores de la televisión a color. Arthur Bulbulian. Arthur Bulbulian fue un inventor armenio estadounidense. Es conocido por diseñar la máscara de oxígeno utilizada por pilotos y en la aviación. Luther George Simijian. Luther George Simijian fue un inventor armenio estadounidense. Es famoso por crear el primer prototipo del cajero automático ATM. Gabriel Kazanjian. Gabriel Kazanjian fue un inventor armenio. Es conocido por desarrollar el secador de pelo utilizado hoy en día en todo el mundo. Oscar Banger. Asatur Sarafian. Asatur Sarafian fue un inventor armenio estadounidense. Es famoso por inventar la transmisión automática utilizada en los automóviles modernos. Muchas gracias.